este video vamos a analizar y criticar un libro escrito por los psicólogos conductistas españoles José Rasti y Marino Pérez. Su título es Nadie nace en un cuerpo equivocado, éxito y miseria de la identidad de género. Fue publicado en el año 2022 y aborda el tema de la identidad transgénero. Desde su aparición, se convirtió en un libro de cabecera para quienes publican comentarios hostiles contra las personas trans en las redes sociales. Para la respuesta que vamos a formular en este video, conté con la colaboración del psicólogo conductista argentino Gerardo I. Nuestro objetivo principal es mostrar que el libro no está científicamente informado, contiene falsedades y citas dudosas y apoya el reduccionismo sociocultural de las feministas radicales y corporativas que siguen a Daphna Joel, Liz Elliott, Gina Ripon y otras neurofeministas citadas en el libro, cuyas teorías presentan graves problemas argumentativos y empíricos. Estas autoras rechazan las explicaciones biológicas de predisposiciones psicológicas porque suponen erróneamente que tales explicaciones refuerzan las normas sexistas. Sin embargo, este razonamiento es incorrecto porque entender las diferencias entre poblaciones no justifica un trato desigual y sexista. Estudiar la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales nos ayuda a cuestionar y corregir normas para hacerlas más justas y efectivas. Argumenté estas críticas en mi artículo con revisión de pares ¿Es sexista reconocer que hombres y mujeres no son idénticos?, publicado en la revista española Disputatio. El libro de Rasti Pérez fue muy divulgado en los países de habla hispana, donde a nuestro modo de ver ayudó a diseminar la transfobia y la desinformación sobre el tema. Como el libro critica el capitalismo y el neoliberalismo y se vale de teorías conspirativas que siempre conforman a los que juran que los dólares tienen escondido un mapa del tesoro, logró que la izquierda conservadora promueva y festeje su contenido, que no es otro, oía, que el que promueve y festeja la derecha conservadora. Una de las afirmaciones del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado es que los gametos no forman un espectro. Entre los humanos, los gametos son los óvulos y los espermatozoides. El libro critica que, en lugar de una clasificación binaria de hombre y mujer, se señale que hay un espectro de opciones intermedias no binarias. Por ejemplo, refiere a la bióloga feminista Anne Fausto Sperling, que en el año 1993 propuso una clasificación de 5 sexos, 2 categorías para hombres y mujeres típicos, 2 categorías para hombres y mujeres con rasgos del sexo opuesto y una categoría para intersexuales con testículos y ovarios a la vez. La afirmación de Sperling sobre 5 sexos hoy es considerada simplista y es objetable porque no son 5 sexos, sino 2 sexos con distintos niveles de análisis que pueden discrepar entre sí. Es cierto, como dicen los autores, que los gametos no forman un espectro porque son 2 espermatozoides y óvulos, pero a nivel cerebral y corporal, ahí sí hay un espectro, no hay interruptores, hombre o mujer, sino diales, como los denominó el psicólogo David Smith, en los que hay niveles típicos para cada sexo y algunos individuos se encuentran fuera de ese rango típico. Por ejemplo, las mujeres en promedio puntúan más alto en responsabilidad y los hombres en promedio puntúan más alto en propensión al riesgo. Pero eso no significa que un hombre muy responsable sea mujer, ni que una mujer muy propensa al riesgo sea hombre. También se pueden nacer con genitales de hombre y en ciertas regiones del cerebro tener una configuración más parecida al sexo con el que una persona se identifica más que al sexo genital. Muchos estudios cerebrales realizados hasta el momento muestran que en las personas transgénero hay en ciertas regiones del cerebro una configuración más parecida al sexo con el que se identifican que al sexo de sus genitales. Por ejemplo, las investigaciones de Kurt y colegas del 2022, los estudios que aparecen citados en los libros de Thomas Bevan y Julia Serano, y el trabajo de David Smith, El sexo y el género son diales, no interruptores, traducido al español por Anxodo Pico. Como siempre, incluimos la bibliografía en el primer comentario. Además del aspecto gametal, que como dijimos refiere a óvulos y espermatozoides, existen el aspecto cromosómico, el genital, las diferencias sexuales en promedio, la sexualización del cerebro y las normas de género de cada sociedad. Considerar que el sexo solo refiere a una cuestión reproductiva es un reduccionismo que no puede ser sostenido a la luz de la evidencia disponible.
Las personas que hacen este reduccionismo suelen decir que los gametos son la esencia del sexo, pero la noción de esencia proviene de la metafísica aristotélica, no de la biología, y es cuestionable desde la filosofía actual. Un problema del libro de Rusty Marino Pérez es que en la parte en la que aborda el tema de la identidad de género no incluye trabajos científicos sobre este tema. Simplemente describe como si se tratara de un manual de biología básica que existen los gametos, es decir, el óvulo y los espermatozoides y los distintos tipos de fecundación. Y no revisa la copiosa investigación científica sobre la identidad trans que apunta a la interacción entre biología y cultura, especialmente por la sexualización atípica del cerebro respecto a los rasgos promedio del sexo gonadal. En la especie humana se diferencian dos tipos de gameto, que son el óvulo y el espermatozoide, dos tipos de gónadas para producirlos, que son los ovarios y los testículos, y dos tipos de cromosomas para guiar ese desarrollo, que son XX y XY. Los cromosomas guían también el desarrollo del cuerpo y el cerebro para que tengan rasgos típicos de cada sexo, pero en ciertas personas hay discrepancias entre estos rasgos y por eso existen personas intersexuales y personas trans. Es importante evitar los reduccionismos que puedan perjudicarlos. El título del libro de Rusty Marino Pérez, Nadie nace en un cuerpo equivocado, comete una falacia del hombre de paja, que consiste en distorsionar una posición para refutarla más fácilmente. Interpretan que la frase «nadie nace en un cuerpo equivocado» refiere a la existencia de un alma en un cuerpo, cuando en realidad es una metáfora que usan algunas personas trans para decir que preferirían tener un cuerpo diferente al que tienen, y decir esto es completamente válido. Por otra parte, no todas las personas trans usan esa metáfora, y algunos la rechazan porque consideran que es contraproducente, porque podría generar una presión para que modifiquen sus cuerpos en lugar de decidir libremente si quieren hacerlo o no y de qué manera. El libro de Rusty Pérez da a entender que el foco puesto en la identidad es producto del individualismo moderno, del narcisismo, del hecho de que todos quieren ser diferentes y del uso de los smartphones y redes sociales por parte de los jóvenes. Estas son hipótesis especulativas, deberían ser investigadas para determinar si son correctas o erróneas. Además, son un reduccionismo sociocultural porque incluso si fuesen correctas estas hipótesis, podrían existir factores biológicos y otras causas socioculturales que no tengan que ver con el individualismo. Por ejemplo, el hecho de que la cultura actual en Occidente es más tolerante con las libertades individuales si la comparamos con la cultura religiosa de épocas previas en Occidente y de épocas actuales en otras culturas. Entre los factores biológicos existen evidencias de diferencias genéticas, epigenéticas y cerebrales de personas trans. La investigación aún está en desarrollo y sería un error negar esta evidencia solo porque no se comprenden todos los detalles y mecanismos que tiene. Además, los autores sostienen que la idea de nacer en un cuerpo equivocado es dualista, separando el cuerpo y la mente como opuestos. Pero no se trata de dualismo, como decíamos, es solo una metáfora. Rusty y Marino Pérez cuestionan que ser transgénero sea entendido como un sentimiento. Sin embargo, no se trata solo de un sentimiento, sino de una experiencia compleja que abarca un conjunto de actitudes, conductas, emociones y proyectos personales, como el deseo de modificar ciertos aspectos de la interacción social y, en algunos casos, ciertos rasgos del cuerpo. Dice que más de 300 clínicas en Estados Unidos comenzaron a ofrecer tratamientos para cuestiones de género, incluyendo intervenciones quirúrgicas como mastectomías, faloplastias y vaginoplastias, que adaptan el cuerpo a la identidad sentida. Los autores agregan que una clínica de Los Ángeles tiene largas listas de espera y que el más joven de los que aguardaban tenía 3 años. Dicho así, es fácil que un lector desprevenido interprete que reciben intervenciones quirúrgicas niños desde los 3 años, pero eso es falso, porque las intervenciones en niños pequeños no son médicas, sino de asesoramiento y apoyo emocional.
Las intervenciones quirúrgicas en general ocurren después de los 18 años y luego de completar una terapia de reemplazo hormonal previa. En algunos casos se hacen mastectomías desde los 16 años, pero solo si cumplen condiciones de evaluación psicológica. En la adolescencia temprana se usan bloqueadores y terapia hormonal. Los bloqueadores de pubertad, usados en ciertos casos, no son hormonas y son reversibles. Incluso son utilizados en menores cis por el desarrollo prematuro de la pubertad. Como muchos saben, el término cis es una abreviatura de cisgénero y es utilizado para describir a una persona cuya identidad de género coincide con el sexo de nacimiento. En otra parte del libro, Errasti y Marino Pérez sostienen que en Gran Bretaña cada vez más niños quieren transicionar. En primer lugar, hablar de niños genera confusión, porque a veces se refieren a menores de 18 años y a veces a niños prepúberes. Por eso es mejor diferenciar a la infancia hasta los 6 años, de la niñez hasta los 12 años, de la adolescencia temprana hasta los 15 y de la adolescencia tardía hasta los 18. Como dijimos, durante la infancia y la niñez no hay tratamiento médico sino psicológico. En la adolescencia temprana se pueden usar bloqueadores de pubertad y hormonas para que no surjan en ese periodo de la vida los rasgos sexuales contrarios a su identidad con los que no se identifican. La barba, por ejemplo, los senos. Y en la adolescencia tardía sí se pueden considerar tratamientos quirúrgicos, pero con rigurosa evaluación médica y psicológica. En otra de las citas sin referencia académica alguna, el libro de Errasti Pérez refiere a mastectomías que se realizarían niñas de 13 años. Pero una persona de 13 años no es una niña, sino un adolescente, y habría que conocer la información específica del caso para evaluar si se trata de buena o mala praxis. La adolescencia es el periodo en el que comienzan a aparecer rasgos sexuales secundarios como las mamas, pero las guías de tratamiento recomiendan verificar que la incongruencia de género persista durante varios años antes de iniciar tratamientos irreversibles. Por eso las cirugías generalmente se realizan en la adolescencia tardía o en la adultez. Los autores sostienen que el aumento de personas trans es evidencia de contagio social, una idea promovida por grupos de propaganda antitrans para obstaculizar el acceso a tratamientos y rechazada por profesionales de la salud. El artículo de Lisa Littman, que propuso esta hipótesis, fue criticado por basarse en opiniones de los padres en lugar de datos de personas con disforia de género, y la revista que lo publicó reconoció los errores. Como era de esperar, algunos grupos antitrans interpretaron esto como una forma de censura woke. Por otra parte, el aumento de casos puede explicarse porque hay más permiso social, más posibilidad de acceder al tratamiento y tratamientos más seguros. Lo mismo ocurrió con la homosexualidad. Cuando hubo más permiso social, aparecieron más homosexuales, con lo que la hipótesis del contagio social se desvanece o pierde fuerza. Para sostener la hipótesis del contagio social, no bastan los datos sobre el aumento de casos. Se necesitan estudios que investiguen las hipótesis causales. El mayor problema del libro Nadie nace en un cuerpo equivocado de Errasti y Marino Pérez es que reduce el activismo y la explicación del fenómeno trans a la teoría queer. Omite todo el enfoque biológico, psicológico y social sobre la identidad trans y hay un reduccionismo del activismo trans a las especulaciones de Judith Butler y Paul Preciado. Los autores dicen que la identidad de género, tal y como se presenta habitualmente en las discusiones políticas, en los medios de comunicación y en los programas educativos, es básicamente un espejismo, es decir, un reflejo invertido del funcionamiento de los estereotipos sexuales en nuestra sociedad, amparado por una mala filosofía metafísica que es una mera ideología neoliberal. Leo un fragmento del libro. Si en el pensamiento sexista tradicional un niño varón que se pinta las uñas deberá adaptar su género a su sexo, en el pensamiento generista queer, el mismo niño deberá adaptar su sexo a su género. Fin de la cita. Lo que muy probablemente quieren decir, haciendo una interpretación caritativa, es que si en el contexto tradicional un niño se pinta las uñas, un adulto tradicionalista le diría, eso no se hace porque sos varón. Y un adulto que cree en la teoría queer le diría, no eres varón, eres nena. Los medios de difusión ahora aceptan la cultura queer y en lugar de aceptar que un hombre pueda tener conductas que la sociedad considera femenina, los clasifica como trans. Pero acá los autores utilizaron una falsa dicotomía entre el conservadurismo y una caricatura absurda.
No es necesario elegir entre censurar que un niño realice conductas tradicionalmente asociadas al sexo opuesto o clasificar como trans a los niños que realizan esas conductas y presionarlos para que adapten su sexo a su género. Y esta segunda opción es una caricatura absurda que no representa los enfoques reales de los activistas trans. Los autores dicen que las posturas queer invierten la flecha de la causalidad, toman como causa lo que es efecto y como efecto lo que es causa, dando lugar a un mal análisis de la disforia de género, del que se derivan inadecuadas formas de intentar aliviarla. Dicen que suponer que las personas ya vienen marcadas de entrada con una identidad de género a la que su realidad biológica y antropológica debe supeditarse es cometer un terrible error de trágicas consecuencias aplicadas. Acá los autores no representan correctamente el enfoque biopsicosocial, que no dice que haya una identidad de género innata, sino que hay predisposiciones innatas que influyen en la experiencia de sexo y género. Es decir, hay una interacción entre predisposiciones, aprendizaje y cultura, y no un reduccionismo biológico. El problema es que todo el libro focaliza su crítica en la teoría queer de Butler y Preciado y omite por completo las posiciones más razonables que explican la condición trans por una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, como es el caso de Julia Serano, Dana Bevan y David Smith, entre otros. Fuera de Butler y Preciado, los autores solo mencionan a Miquel Missé, un autor trans que critica el enfoque biomédico por patologizar a las personas y atribuye el deseo de transición médica a la rigidez de los estereotipos de género. Aunque los estereotipos rígidos y la patologización son problemas reales, no es correcto afirmar que toda transición médica implica una patologización, ni que los estereotipos rígidos explican por completo el deseo de transición médica. El enfoque de Missé es criticable por su reduccionismo sociocultural y porque cuestiona el derecho a elegir la transición médica. En cambio, un enfoque biopsicosocial reconoce que el deseo de modificar el cuerpo puede tener múltiples causas y defiende el derecho de las personas trans a decidir su transición sin presiones. Las personas trans tienen diversas opciones de transición social, hormonal y quirúrgica y pueden elegir hacer todas, algunas o ninguna de ellas. Errasti y Marino Pérez sostienen que el activismo trans no es más que un gran negocio disfrazado de lucha por los derechos civiles y respaldado por intereses económicos. Citan a una periodista, Jennifer Bilek, que sostiene que el activismo trans está motivado por los intereses de las farmacéuticas y de las empresas tecnológicas en general. Este tipo de teoría conspirativa, la que sostiene que X cosa es cuestionable porque está bancada por grandes intereses económicos, aparece vinculada a muchas cuestiones que se desaprueban. Pero el hecho de que haya dinero de farmacéuticas o de empresas tecnológicas no niega que se trate de un activismo legítimo por los derechos civiles. Bilek, la periodista que citan, ignora por completo las necesidades y experiencias de las personas trans y reduce la cuestión a meros intereses económicos, lo que termina generando una teoría conspirativa sin evidencia. Aquí vemos otra forma de reduccionismo y no a gametos, cromosomas o estereotipos culturales, sino a empresas lucrativas. Seguramente hay personas que intentan lucrar en múltiples dominios, pero eso no implica que no haya razones genuinas en el activismo trans. La parte del libro en la que se cuestiona a la filósofa Judith Butler está bastante bien. Se describe cómo se inspira en el filósofo Michel Foucault y en el posmodernismo para decir que no existe la verdad ni existen cosas objetivas, pero agregan, cito, el transfeminismo asume el discurso transgénero según el cual una mujer transexual nacida varón sería una mujer como otra cualquiera, no importa su condición biológica, pene, próstata, condiciones médicas, etc. Fin de la cita. Pero el transfeminismo no dice eso. Las características biológicas como los cromosomas y las gónadas no cambian con la transición médica y la persona transgénero o transexual no tiene por qué negar esos rasgos biológicos, ya que no equivalen a su identidad de sexo y género.
las personas trans no afirman tener gónadas o cromosomas del sexo opuesto. En cambio, son personas que buscan la transición social y a veces la transición médica para alinear sus vidas con sus identidades de sexo y género. Luego, Errasti y Marino Pérez sostienen que tampoco niegan la experiencia de transgénero firme y persistente para la que reclaman todos los derechos y apoyos necesarios. Lo que analizamos, dicen, es la locura que implica esta tendencia y la insensatez de su apoyo incondicional sin más miramientos. Parte de esta locura, dicen, seguramente deriva de las incongruencias de la teoría queer. Fin de la cita. Pero en todo el libro los autores tratan la identidad transgénero como si fuera una moda, una locura, un contagio o una ideología. Esta actitud de los autores no es consistente con su afirmación de que respetan sus derechos. Al centrar la discusión únicamente en la teoría queer, presentan solo dos opciones, el conservadurismo o la teoría queer. Omiten por completo el enfoque biológico, psicológico y social y las explicaciones que se focalizan en la interacción entre las predisposiciones innatas y el entorno. Los autores se refieren al, comillas, supuesto cerebro diferente del varón y la mujer, como si los varones y las mujeres fueran de planetas diferentes, con un cerebro azul o rosa según la imagen al uso. Cierro comillas. Y luego dicen que esos cerebros azules y rosas sin respaldo científico son usados para sugerir que alguien podría tener un cerebro de mujer atrapado en un cuerpo de varón o viceversa. Pero lo que están haciendo aquí es otra falacia del hombre de paja. Que existan diferencias cerebrales entre hombres y mujeres no significa que existan cerebros totalmente diferentes. Los cerebros de hombres y mujeres son más parecidos que diferentes, pero eso no significa que no haya diferencias de promedio o que esas diferencias no sean significativas. Muchos rasgos tienen una distribución bimodal y eso genera que algunas personas tengan algunos rasgos atípicos para su sexo gonadal. Los autores citan a neurofeministas como Daphna Joel, Gina Ripon y Liz Elliott y no analizan las críticas que recibieron. En el 2015, un estudio de Daphna Joel y colegas sostuvo que los cerebros no se pueden clasificar claramente como masculinos o femeninos. Esta es la autora que citan Errasti y Marino Pérez, sino que representan un mosaico de características de ambos sexos. En una crítica a ese artículo del Giudice y colegas, argumentaron que el enfoque metodológico de Daphna Joel no capturó adecuadamente las diferencias entre cerebros masculinos y femeninos y que su estudio minimizó las diferencias, concluyendo incorrectamente que son insignificantes. Errasti y Pérez citan un artículo de Liz Elliott y colegas que sostiene que las diferencias cerebrales son mínimas si se ajusta el análisis por tamaño cerebral. Pero este artículo también recibió críticas. Williams y colegas encontraron diferencias significativas que no pueden ser explicadas por el tamaño corporal. Hirnstein y Hausman criticaron la visión extremista de Elliott y colegas. Argumentaron que las diferencias cerebrales no son triviales y que incluso las diferencias pequeñas pueden tener consecuencias significativas en el neurodesarrollo y la conducta. Las neurofeministas rechazan las explicaciones biológicas de las predisposiciones psicológicas porque suponen erróneamente que refuerzan las normas sexistas. Aunque critican a las teorías biológicas por ser esencialistas y por ignorar la neuroplasticidad, estas acusaciones son falsas. Explicaciones como las de Serano o Bevan combinan factores biológicos y psicosociales, reconocen la neuroplasticidad, critican los estereotipos perjudiciales y defienden el derecho de las personas trans a decidir sobre sus propias vidas. Errasti y Pérez critican adecuadamente a la terapia de conversión. El problema es que los autores tergiversan la terapia afirmativa como si fuese una presión para promover la transición médica, lo cual es falso. En el 2022, el psicólogo Gabriel Martín publicó una crítica del libro de Errasti y Pérez centrándose en sus errores al representar a la psicología afirmativa. Este enfoque es una intervención amplia para mejorar el bienestar de las personas trans y no incluye la idea de que la transición médica sea la única o la mejor opción. Errasti y Pérez suponen erróneamente que la espera atenta es una opción rival a la psicología afirmativa, cuando en realidad es una estrategia incluida en este enfoque. La espera atenta consiste en respetar el ritmo y la decisión del individuo mientras explora qué desea hacer y cómo puede sentirse mejor.
Esta exploración puede llevar a que la persona decida realizar una transición social y médica, solo social, o no hacer ninguna transición. Esta defensa de la psicología afirmativa no implica que no puedan ocurrir casos de mala praxis, como suele suceder en cualquier enfoque. Si un psicólogo o médico comete mala praxis, es necesario identificar y prevenir esos casos. Sin embargo, estas situaciones no justifican generalizar a todos los médicos o psicólogos que tratan la identidad de género. Sinteticemos. En este video dijimos que el libro de Rusty y Marino Pérez es reduccionista y poco riguroso, ya que ignora o minimiza estudios científicos relevantes que no encajan con su agenda política. A nivel teórico, el activismo trans no puede ser reducido a los desarrollos de la teoría queer, tal como hacen Rusty y Marino Pérez. Señalamos que hay estudios científicos que encontraron diferencias cerebrales en las personas trans y hay artículos y libros que adoptan una perspectiva científicamente informada sobre la identidad trans. En el primer comentario fijo vamos a dejar referencias para leer este tipo de bibliografía. También cuestionamos la idea presente en el título del libro, que es Nadie nace en un cuerpo equivocado, señalando que se trata de una metáfora. No todos la usan, pero incluso quienes sí la utilizan lo hacen para decir que preferirían tener un cuerpo diferente al que tienen, y decir esto es completamente válido. No pretenden decir en forma literal que exista un alma o un cerebro en un cuerpo que no le corresponde. Dijimos también que es falso que hormonen o que operen a niños para transicionar y que muchos llaman niños a los adolescentes que bajo estricta supervisión médica y psicológica usan bloqueadores para que no se desarrollen caracteres sexuales secundarios como las mamas o la barba. Dijimos que Rusty y Marino Pérez parecen cuestionar la ideología woke, pero a la hora de presentar estudios sobre las diferencias cerebrales de hombres y mujeres, citan solo los estudios cuestionables de las neurofeministas Daphna Joel, Liz Elliott y Gina Rippon. También señalamos como contradictorio que digan que no niegan los derechos de las personas trans que tienen una experiencia de transgénero firme y persistente, cuando en todo el libro tratan la identidad transgénero como si fuera una moda, una locura, un contagio o una ideología, y se dedican a refutar la teoría queer como si fuese la única explicación de la identidad trans, ignorando los estudios científicos sobre el tema que también critican a la teoría queer. Por último, Rusty y Marino Pérez afirman que el transfeminismo niega las diferencias entre una mujer transexual y una mujer cisgénero, pero esto es falso. Las personas que hicieron una transición médica no niegan sus características genéticas y gonadales porque son plenamente conscientes de que estos rasgos no cambian con la transición médica. Lo que buscan es alinear sus vidas con su identidad de sexo y género sin que las diferencias biológicas invaliden su identidad. La actitud hostil hacia las personas trans es objetable desde las principales teorías éticas. La ética de las virtudes cuestiona esa actitud por basarse en prejuicios en lugar de provenir de virtudes como la empatía y la tolerancia. El deontologismo cuestiona esa actitud por no respetar la dignidad y autonomía de las personas trans. Y el consecuencialismo cuestiona esa actitud por causar sufrimiento en lugar de promover fines valiosos. Gracias por llegar hasta acá. Esto fue todo. Agradecemos a quienes apuestan a la continuidad de este canal de filosofía científicamente informada, apoyándonos en Patreon, a los que continúan haciéndolo a través del tiempo y a los nuevos que se van incorporando.